ayer hablábamos de la carta pública, la que escribió Mercedes Vigil en otra área, junto con otros ciudadanos uruguayos y ciudadanas. Hoy vamos a hablar de otra carta pública y es la que escribe el Sindicato Médico del Uruguay a los senadores por más presupuesto para ACE. Nos está acompañando vía Zoom la vicepresidenta del sindicato, Verónica Pérez Papadopoulos. Verónica, muchísimas gracias por acompañarnos en este tramo del programa. Hola, buenas tardes para todos y Bueno, un gusto participar en el programa. bien, fueron recibidos por todos los senadores, ¿no? O sea que hubo buena disposición a escuchar. Sí, tuvimos una excelente recepción, Bien, si bien fue una visita informal, se trató de abarcar todas las bancadas, logramos poder entregar la carta a distintos representantes bien, de la bancada del Partido Colorado, Nacional, del Frente Amplio y de Cabildo Abierto, y realmente todos nos recibieron con mucho interés y con mucha preocupación, sabiendo en la etapa en la que estamos, y bueno, en realidad el proyecto de rendición de cuentas ya salió de la Cámara de Senadores. sí, Pero sí, bueno, llegamos en ese último momento, pero nos parecía importante seguir remarcando lo que consideramos como extremadamente importante, que es la asignación presupuestal hacia la salud, que en definitiva es lo que queremos cuidar en la población y hacia el trabajo médico, ¿no? bien. Me gustaría poder andar un poquito más en los planteos de la carta, ¿no? Porque tal cual como acabas de decir, bueno, está cerrándose la rendición de cuentas, eh, parece que no cabe mucha posibilidad de marcha atrás o reasignaciones a esta altura del partido. Em, Lo que ustedes están planteando como el gran riesgo que enfrenta hoy la salud como consecuencia de la crisis económica post-COVID es que la superpoblación ahora de pacientes en ACE, ¿no? Que vienen de mutualistas, que vienen del sistema privado, y la falta de recursos para poder atender como corresponde toda esa nueva población. ¿Pero es una carta que está escrita desde la constatación de los hechos o es una suposición de lo que puede llegar a pasar? Perfecto. Y perdón, y lo pregunto sin hacerme, sin hacerme la distraída. ¿Cómo fueron los anuncios y las cartas del SMU augurando los problemas en el CTI, el colapso del sistema y que no fueron tales, ¿no? Mm, Perfecto. Eh, varios puntos y que es interesante plantearlos de esa manera. En primera instancia, existen ciertas problemáticas que son estructurales y que corresponden a muchísimos años, que por sí, supuesto que exceden este gobierno que toma, que viene desarrollándose hace un poco más de un año y medio, en el cual la estructura tiene muchísimas carencias y que debemos apuntar a eso porque eso es lo que también, en donde se enmarca el trabajo médico y la asistencia a la población. bien, Existen algunos otros puntos que se han agudizado en el contexto de la situación de pandemia que por supuesto atravesó la salud, la economía, es decir, todos los ámbitos como ya se ha tratado ya en todo este tiempo de pandemia lo hemos abordado desde muchísimos ámbitos. La preocupación mayor está vinculada a que a esa problemática que debemos trabajar y que el sindicato médico audita permanentemente con el fin de poder dar garantías al propio colectivo y a la sociedad, nota que hay determinadas situaciones que ante la agudización vinculada a esta problemática y esa asignación presupuestal cero, podría significar una repercusión a nivel asistencial. Y digo que podría porque por supuesto que es una preocupación, pero planteándola como tal. Nuestro colectivo se preocupa y es importante preocuparse para dar ese mensaje y poder ocuparse en forma oportuna. Entonces, creo que la carta está mediada en eso, en una preocupación que es real, pero que debemos trabajar para evitar que llegara a ese punto. Porque es cierto, como tú decís, que el 100% de lo que va a pasar de acá a un año, dos o tres, realmente no es posible. Entonces, más que nada, la carta
transmite eso, una preocupación en la forma de trabajo, una preocupación en la asistencia de la población, que en principio sería la población más vulnerable, que es la que se asiste en ACE, Ujú. el aumento de número de usuarios que han migrado al sistema público por toda la problemática Sí. social que hemos atravesado, y bueno, un poco era marcar eso. Sí es cierto, y el presidente de ACE la semana pasada concurrió al ejecutivo del sindicato en el cual venimos trabajando en diferentes escenarios para tratar de construir con diálogo, y eso es clave, construir con propuestas, con ideas, con colaboración de las partes, en poder transitar y que esta etapa sea lo mejor posible para todos, para el colectivo y para la sociedad. Perfecto. ¿Me permitís, Verónica, una pregunta? Las preguntas son solo sobre este tema que estamos hablando ahora, por favor. Pepe quería hacerte una consulta. Pepe Sena. Sí, doctora, ¿qué tal? Usted hizo una muy buena elección en la interna del Sindicato Médico del Uruguay, pero su agrupación no resultó vencedora, no obtuvo la presidencia. Y acá viene la pregunta relacionada con el tema que estamos hablando. ¿Esto era un tema central de campaña o ustedes como minoría y oposición dentro del Sindicato Médico están acompañando a la mayoría con esta propuesta? Bien, recordemos que como aparato gremial uno tiene una asamblea, la asamblea es en la cual participan todos quienes se hayan conectado, porque ahora las asambleas no están siendo presenciales, están siendo por Zoom, pero tratando de abarcar la mayor cantidad de opiniones posibles para mandatar al órgano, porque es el órgano mayor, y en definitiva nosotros como ejecutivo, yo en mi carácter de vicepresidenta, acompaño lo que se mandata en una asamblea que por mayoría pauta este planteo. Creo que es muy buena y pertinente la pregunta, porque si bien, y como tú bien dices, la representatividad se vio reflejada a la hora de la asignación de los cargos, nosotros fuimos la segunda agrupación más votada y se respetó esa proporcionalidad a la hora de otorgar los cargos en la mesa, cosa que me parece muy importante, porque no todos estamos de acuerdo con todo, pero sí muchas cosas sí estamos totalmente de acuerdo, y es que tenemos que garantizar el trabajo y tenemos que dar garantías a la sociedad en cómo llegar a la población, dándole garantías asistenciales y sanitarias. Entonces, este punto en particular, lo que sí estamos de acuerdo es marcar una preocupación, y vuelvo a insistir en que la preocupación va de la mano con trabajar en conjunto, abrir el diálogo, creo que está abierto y tenemos un excelente vínculo porque hemos ido varias veces a ACE, y ACE la semana pasada se acercó con sus asesores al Ejecutivo. Quiere decir que eso, el diálogo está, y eso está muy bueno, porque tender puentes ayuda a mejorar y hacer alivianar toda esta sobrecarga que hemos tenido ambas partes, ¿no? Bien. Alguien como gestión, que por supuesto entendemos que una gestión, y en esta situación es claramente difícil, que muchos problemas ya estaban y otros se empeoraron, y nosotros como contraparte, como trabajadores de la salud y como trabajadores que volcamos nuestra expertise hacia la comunidad. Bien. Selva Andrioli te quiere preguntar. Mucho gusto, Verónica. Me gusta mucho la Hola, forma en que encantada. abordás este tema, pero mi pregunta va por esto. En los hechos, en la rendición de cuentas, el rubro de presupuesto ACE es cero en cuanto a aumento, que quiere decir, teniendo en cuenta que pasó un año, que va a ser disminuido desde el punto de vista de lo que es el apoyo económico a recursos humanos, a problemas, como tú planteabas, de estructura, etcétera. ¿Ustedes cómo visualizan la respuesta de los senadores y, bueno, y ahora hay que ver de la Cámara de Diputados sobre esta votación? Que en los hechos es cierto que no hay más rubros que los que se han votado. Bien, justamente por eso se intentó nuevamente poner en la mesa y dar como ese último empuje final, que era ese momento, que era el último día. Entendemos que es muy importante, por eso lo conversamos también con el presidente de ACE, el doctor Cipriani, que estuvo de acuerdo en muchos de los puntos de reivindicación. Creo que ahí es un gran desafío, y esto lo hablo hasta de carácter personal quizá porque es una interpretación de los hechos. Creo que si la asignación no es más de la que está,
deberemos utilizar bien y pautar bien los recursos para que no se resienta lo que consideramos que es prioritario en lo asistencial, que no se resienta la medicación, que no se resienta en la accesibilidad hacia las personas que están volcadas al sistema público. Entonces, justamente por eso vuelvo a decir, la preocupación está. No podemos ser más realistas que el rey. Esto es lo que se ha asignado. Quizá con una cuota de gestión importante se pueda aliviar si en algún lugar se ve más afectado, pero entiendo que lo marcamos como una preocupación. No quiero ser fatalista, porque creo que no contribuye a ser fatalista, simplemente el marcar nuestra postura colabora y ayuda en que desde nuestra visión podamos marcar que hay ciertos puntos que nos preocupan muchísimo, tomamos todos los datos de los distintos núcleos de base, de los distintos colegas que trabajan en los hospitales, en los centros auxiliares, en las puertas de los centros auxiliares, y notamos que hay ciertas dificultades que tenemos que abordar. Bien. Te pregunta Rodríguez Pupo. Buenas tardes, doctora. Quería preguntarle porque como base del fundamento del planteo de ustedes está el hecho de que no es que haya una disminución de recursos, sino que lo que hay es tal vez más usuarios y ustedes basan esa petición en las altas que detectaron, esas 97.000 altas que detectaron, que después el presidente Cipriani se encargó de decirles que eran solo 20.000. ¿Pudieron chequear que esa diferencia existe, que es válida la explicación de Cipriani? ¿Se mantienen en la postura de que son 97.000 altas? Esa es la pregunta. Bien, el número exacto no lo tenemos. Hay una discrepancia en los números. Sí es claro que es mayor a lo que había prepandemia, y eso hace que es como un balance lineal, ¿no? Si hay más con lo mismo, la división de los recursos tiene que ser con una creatividad máxima para poder garantizarle a todos por igual. Claro. El número exacto no lo tenemos. Sí creo que hay varias dificultades que están enmarcadas en un sistema informático que se nos explicó entre las altas, las bajas, y cómo se suben y se cargan los usuarios al sistema. Entonces, realmente el número no lo tenemos, pero creo que sí, eso también lo conversamos cuando el doctor Cipriani concurrió al Ejecutivo, de que es claro que sean 20.000, sean 90.000, si bien obviamente que 90.000 y 20.000 no es lo mismo, es más de lo que había. Entonces, trabajemos para que ese número mayor reciba una asistencia adecuada. ¿Le consta a usted que también podría pasar que con la reactivación económica esos 20.000 o 30.000 más se puede volver a regularizar a la situación anterior? Y también es cierto que con una mejor administración de los recursos se podría lograr lo más importante, que yo creo que es la lucha de Cipriani y la lucha de ustedes, que el centro de todo esto son los usuarios y la buena atención en salud pública. Totalmente de acuerdo con usted. Creo que eso también se dejó enmarcado, y alguno de los senadores que nos recibió también lo planteó. Creo que, por supuesto, en la medida que vuelvan a compensarse el sistema público con el sistema privado, por supuesto que muchísimos de estos planteos quedarán en el planteo, y por suerte lograremos dividir los recursos entre menos personas. Eso es clarísimo y es así, como usted lo plantea, sí, claro. Pablo Casas te pregunta, y es la última, te prometo. Sí, buenas tardes. Breve, no se sabe bien entonces cuántos son los usuarios de más que tiene al día de hoy ACE por parte del sindicato médico. Hay una discusión ahí, bueno, en fin, que es base del reclamo. ¿Cuánto es el presupuesto que tiene ACE, o que tenía el último presupuesto asignado, y cuál sería para el sindicato médico el presupuesto que debería de tener? O sea, la cantidad en pesos de recursos que debería de tener para poder cubrir por lo menos esta posible problemática que ustedes están planteando. Un número no se lo puedo decir porque me parece que ese número tiene muchísimas aristas. El número tiene que ir de la mano con la gestión de esos números a la hora de poder cubrir el prehospitalario, el intrahospitalario, todos los recursos
que se han venido agregados a el uso de equipo de protección personal, a todos los aislamientos, a todas las situaciones que hicieron de pandemia. Si usted me pregunta un número o un porcentaje, no me animo a decirle exactamente cuál sería. El que creo que tiene que ser es el adecuado para dar la garantía asistencial y para que a ningún usuario le falte absolutamente nada, que es la accesibilidad, el número que sus tiene recursos. ¿Y cuáles son los recursos? ¿Cuál es el número que tiene hoy, o sea, el presupuesto que tiene hoy ACE? Le pregunto porque yo lo desconozco por eso. ¿Qué presupuesto tiene asignado hoy ACE en millones de pesos para poder cumplir su funcionamiento? Bueno, no, ese número exacto como número no se lo puedo decir porque no lo tengo claro. Bueno, gracias. Muy bien. Bueno, muchísimas gracias. Y entonces nos quedamos con aparentemente una buena disposición buena receptividad, atención, atención para de atender proactivamente, ¿no? Quiero creer, por parte de los legisladores, de las autoridades. Bueno, esperemos a ver cómo evoluciona esto. ¿Quedaron en algo concreto, en alguna nueva reunión? Porque dijiste que fue informal este primer acercamiento. Sí, con respecto a las bancadas, creo que fueron muy abiertas a la escucha y a seguir trabajando en construir la salud a nivel nacional. O sea que creo que las puertas quedaron abiertas en todas las bancadas. No pregunté, en lo que y tiene es que ver clave. con ACE... Perdona, no pregunté y es clave. ¿Es una carta que viene con propuestas? No, es una carta que se marcó con un punteo básico mínimo de preocupación general, sí, asistencial y del trabajo médico, como una observación global. Perfecto. Por eso cuando preguntaban el número es como muy difícil de traerlo a números. Lo que sí quería decir es que sí quedó abierto también el trabajo en conjunto, desde el sindicato, desde los núcleos de base hacia ACE, y creo que ese vínculo y ese diálogo se tiene que mantener de esta manera, porque en definitiva es lo que nos va a permitir construir y salir adelante. Pero creo que las relaciones son buenas y seguiremos trabajando para que se mantenga de esa forma y no quebrarse con ninguna otra situación que atente contra ese buen relacionamiento con todos. Sí, eso obviamente sería lo lógico, lo sensato, lo ideal. Verónica Pérez Papadopoulos, vicepresidenta del Sindicato Médico del Uruguay, muchísimas gracias por tu tiempo. Muchísimas gracias a ustedes y que tengan muy buenas tardes. Muy buenas tardes para ti también. Bueno, quedan unos minutitos para poder hacer alguna... A ver, una aclaración. Es mucho sentido común esto que se está planteando, sí, ¿no? pero Obviamente. Yo quería hacer Pero una aclaración. sin números, No si es no se cierto. sabe lo que va a pedir Sí, claro. y no se sabe lo que hay. Yo voy a dar un número, no sé si la cámara captan. 84% de aprobación de la ¿Qué tiene gestión que ver eso con de la salud plata? pública Pero acá no se está frente al COVID. No estábamos hablando de Esto eso. es un número. Cuando planteamos Vos sos el presupuesto, publicista números, del gobierno. demos números en lo que sea. Pero esto- 84% sí, pero esto va más allá de del aprobación COVID. tiene este gobierno en salud pública. Pero vos Por sos un favor. publicista del gobierno, Pupo, pero Sí. salvando esa función que tú te has asignado de ser representante del gobierno en este No, panel. ¿qué voy a ser yo quiero representante? decirte 84%, que te soy representante del equivocaste en un 84%. dato. Vos Te sos equivocaste en un representante dato. del 16% que está en contra. Pero me permiten limpiar este estamos asunto, hablando no del está en COVID. discusión en este momento No estamos el hablando. análisis de lo que ha sido la gestión Sí, no de está las en autoridades discusión. en pandemia. No, Estamos hablando de la rendición acá de lo que cuentas. está en análisis. Le van a pedir recursos el último día No, y ni no es siquiera cierto el saben último cuánto día. van a pedir ni cuánto van a disponer. Entonces Por informate, favor. no fue el último A ver, día. insisto, la salud hoy enfrenta en Uruguay y en el mundo lo que se conoce como pospandemia, Claro. señores, Sí. que requiere, bueno, un montón de cosas que quedaron en prestar atención médica y presupuestal y en calidad de atención a un montón de situaciones de salud que quedaron para atrás, a unos reacomodos sociales y económicos de lo que son las posibilidades de los pacientes y usuarios. Sí. O sea, el desafío es enorme. Nunca Es le ¿Puedo dar un independiente de lo que dato? fue la gestión COVID. Pero si vas a pedir plata, tenés que ¿Puedo dar saber unos datos? cuánto hay y No, cuánto querés. Si no perdón. tenés ninguno de los dos Algunos números, datos. no entiendo yo. Pupo, para que Sí. sepas que diste un dato que no es correcto. ¿Cuál es el dato que no es correcto? El presupuesto es de aumento cero. En la rendición de cuentas se mantiene el presupuesto Claro, que exacto. había el año pasado. Exacto. Si vos tenés un presupuesto de aumento cero Sí. y tenés que sabés que vas a tener Sí. un aumento de usuarios, porque ya lo tenés Sí. marcado, sean 30, sean 90, no importa, lo tenés. Tenés además un cambio en la relación, porque a ver, del año pasado a este año la inflación no fue cero.
los cargos, los salarios no fueron cero. Ah, vos decís que no está indexado el valor. No está indexado. No está indexado. Entonces, Ah. no, y ese es Y uno de los mejorar problemas que mejorar la existen. gestión no entra en tu Eso cabeza, ¿no, eso es Selva? pero ese es un Mejorar problema la gestión no. Pedir de a más, uno, más- por favor. pedir más recursos. Señores, de a uno. Cuando termina Selva, te prometo que te doy la palabra. Yo lo que digo es que lo que se está criticando y lo que se está planteando, y me parece muy bien que se haga, es que con un presupuesto cero, sin ningún cambio, obviamente que se va a resentir la atención del usuario, que es lo que nos preocupa a todos. No si se resiente o no se resiente los cálculos de Arbeleche. Se resiente la atención del usuario. Y yo te voy a dar algunos datos, por ejemplo. Yo te voy a dar que está también, haciendo ahora el centro, que están yendo a los centros, el sindicato Sí. médico está yendo a los distintos centros. Hay un centro que es el del Cerro y hay otro centro que es el de Paso Carrasco, que te voy a dar dos datos. Te voy a dar. El del Cerro es falta de recursos humanos. Sí. ¿Qué se detectó cuando fueron? Que hubieron 300 consultas entre las 8 y las 20 horas de ese día en ese centro, 300 consultas, solo atendidas por 4 médicos, de los cuales uno va a dejar de trabajar porque era un médico por COVID. Otro dato, y termino con esto, demoras en el centro Carrasco para conseguir un especialista. Los niños no cuentan en el centro de salud, la lista de espera para un especialista en oftalmología para los niños es de 1 año y de 2 años para fonoaudiólogo. Obviamente estamos hablando de niños que necesitan ser atendidos. ¿Para qué? Para que vayan a la escuela, vean bien y puedan de pronto tener problemas de dislexia, puedan ser atendidos. Entonces, lo que se dice es que en muchos casos estos médicos en el Hospital Español va a haber 75 suspensiones de contratos, se está negociando para que recién sean en diciembre, porque son médicos que fueron contratados para la atención COVID. Entonces, lo que se dice es que, y el propio Cipriani lo admite, que muchos de esos especialistas o personas que se contrataron, como las cirugías no se atendieron durante todos estos años, van a tener que ser recicladas y reasignados suplencias o cargos, ¿entendés? No por un criterio económico, Sí. porque en la hablar yo en algún rendición de momento? cuentas el criterio es meramente económico de resignación. Si el MEF lo autoriza, Sí. se pueden contratar. Si el MEF dice que no es un criterio de salud pública, no se pueden contratar. ¿Puedo yo responder al unipersonal? Sí, dale, dale. Bueno. ¿Dónde está la breve carta? también, así pueden ¿Dónde hablar está los la carta del sindicato médico cuando existieron irregularidades en Rivera y Bella Unión? ¿Dónde está la carta del sindicato y médico cuando se multiplicó por 28 la contratación de una empresa de publicidad amiga de los administradores? ¿Dónde está qué estás la hablando? carta del ¿En qué sindicato época? médico cuando se contrataba publicidad de manera irregular en el Pasteur? ¿Dónde está la carta del sindicato médico cuando se triplicaron las contrataciones de oxígeno en el Pasteur? ¿Ah? ¿Dónde está la carta del sindicato médico cuando el director Arduz llamó a su nuera para trabajar con él? ¿Dónde están esas cartas? Porque ahora es fácil, después de una pandemia, después de las restricciones que hay de presupuesto, salir a decir, bueno, no me dan más plata. Porque lo peor que nos pasó acá con esta entrevista, lo peor... mira que me dejó una muy buena impresión la muchacha. Yo digo, creo que es nueva, creo que es muy nueva. Sí, sí, pero esta muchacha me parece... es la que recibió la calle Pou. Sí. Es la que recibió la calle Pou. Sí, sí. O sea, esta muchacha apoya el gobierno actual. No importa. Bueno, Pero no vamos a imagínate hacernos cómo los fueron, chanchorrengos. Selva, no sabía, Apoya el gobierno actual. Cuánto iban Fue a la pedir, única recibida no por la sabía calle cuánto Pou iban a pedir, antes ni de las sabía. elecciones. Pablo le preguntó Por directamente favor. a Bueno, cuánto asciende el presupuesto, no está sabía la hablando respuesta, Pablo, Selva. Pepe. Por favor, dejen de gastar, Selva, y además otra cosa. Te lo vuelvo a mostrar porque yo sé que te duele, porque vos pertenecés me al duele. 16% No estás que no equivocado. avala la política del Está, gobierno. listo, hablan Pepe y Pablo. Pepe. Sí, yo descartaría en este caso la intencionalidad política natural que pueda haber en un sindicato por el hecho de que mi pregunta no fue para nada inocente, justamente porque Verónica Papadopoulos integró la oposición dentro del sindicato médico con otra postura totalmente diferente a la que podían tener médicos más allegados, digamos, a la actual oposición. Por lo tanto, me parece muy interesante que justamente este sea un planteo en conjunto del sindicato médico. Viste que ella misma lo dijo, hay muchas cosas en las que no coincidimos, Claro, pero algunas claro. en las que sí. Entonces, acá tenemos una coincidencia en general y tenemos también, por el lado, y Selva lo expresaba bien,
del presidente de ACE también una mirada sobre este tema que acompaña, Sí. quizás con otra postura, por supuesto, pero que acompaña lo que el sindicato médico está pidiendo. Y además hay una cuestión muy sencilla: si evidentemente aumenta el número de personas que van a utilizar como prestador de salud a ACE, es obvio que no se puede manejar con el mismo presupuesto. Bien. Pablo, ¿algo ACE, para agregar? en los últimos años, y hay que decirlo porque nobleza obliga, ha mejorado sustancialmente. Con la administración anterior ha mejorado. Digo, hoy en día se funciona bien. Digo, comparado con años anteriores, funciona. Años me refiero a 20, 25, 30 años atrás, ¿no? Cuando Salud Pública era un desastre. Hoy ACE funciona y funciona bien. Tiene su lógica, pero funciona bien. El presupuesto, claramente, digo, nunca alcanza. Nunca alcanza. Y menos para ACE. Nunca alcanza el presupuesto. Y yo no quiero atribuirle intencionalidad política al sindicato médico, que siempre que ha salido a expresar algo la ha tenido, por lo menos en estos últimos tiempos. No a este tema en particular, porque todos entendemos que siempre es necesario más recursos. Ahora, entiendo también, y no puedo atribuir intencionalidad política, pero cuando uno va a hacer un reclamo en base a que hay más usuarios pero no se sabe bien el número, o cuando no se sabe siquiera el presupuesto que tiene ACE, y tampoco lo que se necesitaría como para incrementar ese presupuesto, es como que el reclamo es un poco flojo. Es noble el reclamo y necesario, pero habría que ser un poco más profesional, por decirlo de una forma, al momento de reclamar más recursos que tienen que quitárselos a otros, ¿no? Esa es un poco mi humilde opinión. Vamos a hacer una pausa, pero antes quiero leer un mensaje de Teresa Herrera, a quien citamos, o leí un mensaje de ella, perdón, en el tema anterior. Alguien acá la llamó fanática, yo de verdad que no reparé. A ella no, y no importa. al planteo sí. Bien, pero por las dudas entonces corresponde recordarles que ella no es fanática precisamente, de hecho por algo la contratan del BID, la ONU, la Unión Europea como asesora y consultora en estos temas. Ella es doctora, tercer grado académico, por lo tanto, obviamente se sintió ofendida con esa No, referencia. pero acá nadie se recibió personalmente a ella, sino que hay determinadas asociaciones, hay una mirada, organizaciones. Está bueno, pero No, salvada, fanatismo. pero igual correspondía que, Sí, por que supuesto. leyera, Muy bien. por si por a alguien supuesto le que quedó sí. en casa la idea de. Muy bien. Nos ¿tá? tiró el currículum. Muy Bien, aclarado. Carey Colorazón Premium, color intenso y luminoso que no se barre con los labios.